I am the new chair of the GAMAC. GAMAC, as you well know, is a global action, it's a global alliance against mass atrocity crimes, which is an inclusive network of states, civil society, and academic institutions that aim to galvanize understanding of and support for appropriate national policies and mechanisms to prevent massive atrocities on a permanent basis. And GAMAC also seeks to address drivers of violence to address them very early before they escalate into violence and eventually into mass atrocities. So hate speech, as we all know, is on the rise in the world. This is a global phenomenon. And this hate speech is amplified by social media and the COVID-19 pandemic. So we all know now that hate speech is a precursor, is a driver of mass atrocities. So it is important to understand the root causes and address this phenomenon early enough to prevent atrocities. Now, to this effect, the Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, MIX, with the support of GAMAC, launched a series of sessions on decoding hate speech in September this year. The aim of this series was to increase the understanding of and raise awareness about online hate speech within the atrocity prevention community and beyond in the lead up to our global conference of GAMAC, which we call GAMAC 4, that will take place next year on hate speech, incitement, and discrimination precisely. So we've had 4 sessions of this series of decoding hate speech. The first one was particularly focused on the concept of hate speech. What is hate speech? And the main takeaways of the first sessions were indeed the need to understand what is prohibited and clearly defined by international law, such as incitement to violence, and also the need to defend freedom of speech. There's always this tension that we need to understand, and that we need to understand what are the limits, what is prohibited and what is absolutely legitimate. And another main takeaway of this first session was the importance of promoting early education in order to confront hate speech, build resilience, and civic responsibility. Then there was a second session on the links between technology and hate speech. And here the main takeaways were the need for more regulation or of self-regulation by social media companies. Also, the need of using technology for monitoring hate speech as an early warning indicator and to promote counter narratives. Then there was a third session on the case study of Myanmar. And here the main takeaways were about the real world consequences of online hate, such as incitement to violence, and in particular sexual and gender-based violence against the Rohingya on Facebook. And the other takeaway was that online hate not only is a problem in fragile countries, but also in long-standing democracies. No society is immune in this regard. So the overall recommendation was of all this series was to address this issue, and that the joint efforts are required by multiple stakeholders, states, regional and international organizations, and civil society, including academia as well, and technology and social media companies. So today is the last one of this series of sessions on decoding hate speech. And in today's session, we will look at the concrete steps that can be taken by the atrocity prevention community at national, regional, and international levels. So we are very grateful to our panelists for sharing their expertise and recommendations as we explore together with our online participants how we can contribute to countering hate speech at home and in our communities. So we will have
First, a conversation with our distinguished panelists, and you will then have the time to ask questions and share your thoughts. So we encourage you to use the chat to share any links to your work or insights you may have. And before I give the floor to them, and I will ask them some questions, I will say now something that I should have said at the very beginning, which is that tenemos interpretación disponible en francés y español, así que por favor, si quieren seleccionar su lengua que tienen en la parte de abajo de la pantalla. A quick round of introductions to our distinguished panelists. Our panelists are Noel Morada, who is a senior research fellow and director for regional diplomacy at the Asia Pacific Center for the Responsibility to Protect at the University of Queensland. He is a member of the GAMAC Asia Study Group. Unfortunately, Dr. Morada cannot be with us personally, but we will hear his thoughts on a pre-recorded statement. With us here today, she is indeed here, Ambassador Shara Duncan Villalobos, who is a lawyer, a specialist in human rights and international law, and a career diplomat. She's currently serving as Deputy Permanent Representative of Costa Rica to the United Nations Office and other international organizations based in Geneva. Ambassador Duncan is a member of GAMAC's steering group. Then we have here Kyle Matthews, who is the Executive Director of the Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, MIX, at Concordia University. At Concordia, he founded the Digital Mass Atrocity Prevention Lab, which works to counter online hate and extremism. MIX is also a distinguished GAMAC partner. And then last but not least, Ambassador Liberata Mulamula, a distinguished career diplomat. She has served as Tanzania ambassador to the United Nations, among other postings. She has also served as the first executive secretary of the regional Ella también sirvió con la estabilidad y desarrollo en la gran región de los Grandes Lagos. El embajadora Mulamula es miembro de GAMAC y patrona de la GAMAC, del Grupo de Trabajo de África de GAMAC. Y aquí yo voy a detenerme, voy a parar de hablar muy tanto y puedo realmente abrir el piso para el panel con una pregunta que quisiera hacerle a todos ellos. La primera es esta y tiene que ver con la estrategia de las Naciones Unidas y el plan de acción de discurso de ONU. Este plan de acción de la ONU dice que primero quiere mejorar los esfuerzos de la ONU para enfocar esto y segundo, permitir las respuestas efectivas de la ONU para el impacto del discurso de odio en la sociedad. Ahora bien, a la luz de estas metas de la estrategia de plan de acción de las Naciones Unidas, quisiera preguntarles qué podría hacer GAMAC para ayudar a la ONU en lograr estas metas. Y quizá podamos compartir algunos ejemplos de su contexto y de sus prácticas, lecciones aprendidas y enfoques que puedan ser implementados al nivel nacional, regional e internacional. Así que el piso es de ustedes y vamos a comenzar con la declaración grabada por la doctora Morada. Hello everyone, this is Noel Morada from the Asia Pacific Center for R2P in the University of Queensland, St. Lucia. On behalf of the Asia Pacific Study Group of GAMAC, I'm making my presentation on hate speech in this panel to give you some ideas on the initial findings of the study group and also some recommendations. Algunas recomendaciones. So our group was formed in 2018 fue formado en 2018 in Kampala, Uganda, Uganda, when we had the GAMAC 3
tuvimos part la of reunión our Gamma X3 y parte de goal is nuestra to meta do some es research and hacer algo de focusing on investigación case studies. enfocándonos en So for phase estudios one, we're y focusing para on la fase 1 Myanmar, Philippines, nos and India. concentramos en And Myanmar, in the second Filipinas e phase, you India y en la have segunda fase Indonesia, tenemos Indonesia, India, India Pakistan, and y Southeast Pakistán Asia y el in the sureste context of de the Asia en pandemic el contexto de la for the pandemia period 2020 para el periodo 2021. del So 2020 we al hope to 21 present y our esperamos findings presentar in nuestros the hallazgos GAMAC4 en meeting la reunión de Gamma 2021 4 in the en Netherlands. 2021 en So Holanda. as far as the definition of hate speech Así is que concerned, en we're cuanto a la using the definición de UN lenguaje de odio, framework's donde ven definition ustedes on hate la speech. definición de marco de la ONU, And when we talk about y cuando strategies for hablamos de combating hate estrategias speech, para combatir we este are actually discurso, looking at estamos en the realidad legal or buscando constitutional protections that las prohibit protecciones legales hate y speech and constitucionales que discrimination, prohíben el institutional, lenguaje, el civil discurso de society, odio y and la faith-based discriminación, actors, y as ver well as the lo que la transitional sociedad y justice los approach, actores, and así then the como el diplomatic and enfoque de multilateral justicia support for y el apoyo diplomático y stakeholders. multilateral. Now, case studies Ahora on the bien, Philippines los and estudios de Myanmar is caso en what las I'm going to Filipinas y focus on Myanmar in my es en lo que me presentation. voy a So in the concentrar en mi Philippines, the presentación. Mindanao Así que en las conflict is the, Filipinas y el conflicto de focus Myanmar of the es el Philippines case enfoque study. del And the case caso de study estudio de Filipinas. identified El what were estudio the de national caso and regional responses. identificó cuáles fueron So las respuestas essentially, nacionales y the regionales. case study Esencialmente, el highlighted the estudio transitional justice and resaltó reconciliation responses la of both respuesta de national and transición regional de government, justicia y reconciliación a Bangsamoro nivel peace de gobiernos process, nacionales, and then el national proceso de and paz de local laws that Bangsamoro support the transitional y las justice leyes and nacionales y locales que reconciliation apoyan efforts. el proceso Civil de justicia, society transición organizations in y the Philippines were reconciliación. also Las involved organizaciones in civiles advocacy también campaigns estuvieron against hate speech, involucradas en and campañas they're de also en into pro de en interfaith contra and del discurso de solidarity otro, y dialogue, también as well as hubo transitional diálogo justice initiatives at various levels. Now, the interdenominacional context in y Myanmar is también quite different because iniciativas. Ahora there bien, en are Myanmar el many contexto different es ethnic distinto groups porque hay and communal muchos grupos violence has been étnicos going on, distintos not just in y Rakhine, but in violencia other parts of the comunal que ha country. estado The military ocurriendo en remains partes del above the país. law, Los and the civilian militares control is not se mantienen over the por encima de military la is not ley really present. y el control So sobre here los militares we no are está presente. identifying Así que what aquí has been the identificamos response lo of que ha sido the la previous government, respuesta the de los USDP, gobiernos and the previos de la NLD. So USDP both y de were la ineffective NLD, in dealing with y hate ambos speech fueron because of ineficientes, existing inefectivos en lidiar discriminatory con el laws that discurso are de still in odio, place, and even the porque NLD hay has leyes not done discriminatorias much todavía in en regards to efecto, the prevention of hate y la speech and NLD discrimination. no ha hecho mucho Civil en society cuanto a groups eso. in Myanmar Los are very grupos active, civiles en but Myanmar at the son muy same time we activos, need to pero al point mismo out tiempo also that tenemos que indicar advocacy también campaigns and interfaith que las dialogue, the campañas impact of de this abogación han needs to be hecho diálogos. considered Se and necesita remains to be considerar seen. diálogos al respecto. Now, it's important that Ahora I bien, need es to highlight importante also y that necesito Myanmar and the resaltar también Philippines que are en both Myanmar y las members of the Filipinas Association of ambos son Southeast miembros de Asian la Nations, Asociación de which Naciones del already had Sureste a de Asia, declaration que on ya culture tiene of una prevention. declaración de prevención And part of this cultural, culture de of cultura de prevention prevención. idea Y parte de esta idea de is cultura de la combating prevención hate es speech combatir el and discurso de hate odio crime and y intolerance and los misinterpretation delitos of de culture. crimen. Okay. And Y senior officials of ASEAN met in 2019 to give more oficiales de ASEAN substance se into this reunieron en el declaration by coming 2019 up para with darle más sustancia a esta initial campaigns in declaración 2019 and e 2020. iniciar campañas en el 2020. Now, some of the mechanisms, Ahora and this bien, is where algunos the de los mecanismos, recommendation y would aquí come es donde las in the recomendaciones context of entran en juego, ASEAN, en el Myanmar and the contexto del Philippines being ASEAN, part of en ASEAN. Myanmar y en So Filipinas, engaging various en stakeholders within the mechanisms of ASEAN, the concentrarse Human con Rights varias Commission, the de los Commission on Protection of Women and participantes, la Children, Comisión de and the Protección de Institute of Niños Peace and y Reconciliation. Mujeres, y Training and también las capacity comisiones de paz y building are also very reconciliación. important, as well as Entrenamiento developing y domestic creación de and regional capacidad también es networks that will importante, así promote como the crear culture of redes prevention. domésticas y nacionales de Now, there prevención are also cultural. Ahora mechanisms también hay within ASEAN that mecanismos deal with dentro dialogue de partners ASEAN like the UN con los and other socios de diálogo countries. como la So I ONU think y otras part of naciones. the Así que yo creo action que that can parte be de la done in the acción que context of puede culture of hacerse en el prevention, and in contexto that regard de also prevención combating hate speech, cultural, would be de cultura de advocating for prevención
Comisión es abogar por incorporar la prevención de atrocidades en la agenda de ASEAN, suministrar apoyo y construir capacidad, crear capacidad, proveer becas para jóvenes en estudios de posgrado en áreas de paz y prevención de conflicto, y también participar con varios de los participantes, incluyendo actores no estatales que juegan un rol crítico en la prevención de atrocidades y conflicto. Muchas gracias por su tiempo y gracias por escucharme. Silvia, creo que estás enmudecida. Muchas gracias. Ahora le voy a ceder el estrado al embajador Shara Duncan. La misma pregunta que puede hacer GAMAC para ayudar y puede compartir algunos ejemplos de su contexto. Gracias, embajador. Muchas gracias por permitirme e invitarme a esta conversación muy importante. Permíteme traer mis notas y así ilustrar lo que quiero decir. Yo creo que juntos con la diseminación de falsa información tiene una de las peores consecuencias en la era de la posverdad, y una de las consecuencias del avance tenemos en crecimiento en populismo en América, en Asia, en Europa. No creo que haya un continente que no ha sido testigo de este fenómeno, y la gente y los movimientos sociales que citan el odio usan las redes sociales para diseminar esta información. Una de las cuestiones más difíciles acerca del discurso del odio es que no tenemos una definición legal en la ley internacional. Algunos estados tienen leyes estrictas que no permiten la incitación al odio. Otros, por ejemplo, los Estados Unidos, puede ser criminalizado únicamente cuando incita a actividad criminal directamente o tiene como objeto un grupo o persona en particular. De otra manera, está protegido por la Constitución. Otros países como el mío no tiene definiciones claras de discurso de odio, pero tiene otras a los que decimos discurso contra el honor, como la difamación. Que las protecciones a otros y su dignidad, el odio y esos que tienen que limitar la libertad de expresión es una línea muy frágil y tiene que haber un equilibrio muy fino. Entonces, lo siento, uno de los acciones más importantes que actúan es el odio, discurso del odio y las redes sociales llegan exactamente a eso. Muchas veces pensamos a los atacantes de las atrocidades de masa como monstruos, pero la verdad es que muchos estadios dicen, por los psicólogos demuestran que la mayoría entre ellos son personas ordinarias como usted o yo y la gente que nos está mirando hoy, gente que están haciendo actos horribles a otros seres humanos conducidos por el odio, con la noción que el otro no es tan humano como ellos y tratan de destruirlo. Entonces, para atacar el discurso del odio y más importante, los procesos de verdad, es una cuestión importante cuando se trata de evitar las atrocidades de masas, especialmente las estrategias de prevención precoce. Por eso que es muy importante que las Naciones Unidas está estableciendo un plan de acción contra el discurso del odio y que
junto con los estados y otros participantes para darles guías de cómo luchar contra el discurso del odio. Y una parte importante de la estrategia es la noción que los estados no pueden hacerlo solos. Hay una necesidad de trabajar con la sociedad civil, con las organizaciones internacionales, con los individuos, el sector privado y otros estados para lograr un enfoque holístico que la sociedad actúa como una sola para coordinar los esfuerzos, y es en esta lógica que yo creo que las iniciativas como GAMAC pueden ser de mucha ayuda para lograr estos objetivos como plataforma de información, de compartir de información. Podemos compartir actividades como las de hoy para establecer un trabajo colaborativo que es necesario y para compartir experiencia, historias con otros que vienen también de otras situaciones de país que pueden requerir acceso a estas informaciones y ideas para tratar de replicarlas en su propio contexto. Creo que en el poder de compartir de información sobre las diferentes prácticas y de aprender de unos de otros. Tenemos que acordarnos que atacarse al discurso del odio es algo básico para la dignidad humana, y esto ayuda a la discusión de sociedades pacíficas que respetan los derechos de las minoridades, las mujeres, los niños, y que es también una herramienta que ayuda a contrarrestar el terrorismo y otras cosas. También quiero dejar por el momento así, tal vez puedo proveer unos ejemplos luego del segundo turno. Muchas gracias, no quiero tomar más tiempo. Muchas gracias, embajadora. Gracias por una vez de habernos recordado algunas de las faltas en el marco legislativo que estamos tratando hoy, entre otras reflexiones importantes a las cuales volveremos en el curso de este panel. Ahora quisiera darle la palabra a Kyle Matthews para responder a la misma pregunta. Muchas gracias, Silvia. Felicitaciones con su nominación. Estamos muy contentos de trabajar con usted, y como socio de este evento quiero agradecer a todos. Estas sesiones son una manera de construir conocimiento y de operacionalizar, de que el GAMAC juegue un panel para ayudar a las Naciones Unidas. Primero quiero decir que creo que el discurso del odio y la incitación es clave para evitar las atrocidades de masa. Lo vimos como en Ruanda, el genocidio que tomó lugar en el 94. Mucho antes de esto vimos la incitación, el discurso del odio en el radio como una herramienta primera para demonizar grupos. Entonces esa es una lección importante. Cuando miramos ahora en 2020, más de 20 años muertos, tenemos toda la infraestructura digital que ha hecho cosas buenísimas para la humanidad, pero que también tiene un lado oscuro. Entonces, y vemos de hecho que ahora hay gobiernos, crecientes estados que están tratando, especialmente con el COVID, vemos que todo en el mundo digital puede llevarnos a comportamientos raros. Entonces hay que ver cómo se puede tratar esto para prevenir las atrocidades de masa. Mis colegas y yo comenzamos a ver a las redes sociales y a la incitación en el 2011, bajo la responsabilidad de proteger. Hicimos una campaña de prevención de las atrocidades de masa. La gente se burló de nosotros, pensamos que era ridículo. Y entonces, hace 4 o 5 años más, vimos el aumento de ISIS utilizando las redes sociales para sus objetivos de incitar a la violencia, para lavar el cerebro de la gente con ideología. Y entonces, sí, las plataformas de redes sociales pueden permitir de compartir imágenes de su gato, pero también pueden resultar en imágenes que pueden resultar en impactos nefastos para los derechos humanos alrededor del mundo. Entonces creo que el cuadro de las Naciones Unidas para combatir el discurso del odio del señor Torero es un marco clave para trabajar en esta cuestión. Y creo que el lado digital es tal vez el más complicado porque somos muy reactivos en lugar de ser proactivos. Vimos en Myanmar lo que ocurrió, donde una sociedad cerrada se abrió un poco, las redes sociales llegaron al país, Facebook se volvió la herramienta de comunicación para la gente en el Internet y fueron usados. La gente utilizó su perfil para incitar a la violencia.
y Facebook no tuvo suficientes moderadores que comprendían el lenguaje local para darse cuenta que se estaban incitando el odio hacia los rohingyas, incluso con muchos funcionarios públicos. Entonces, la comunidad de la prevención de atrocidades, los universitarios, las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales tienen que comenzar a operacionalizar y comenzar a ver más lejos, no ser reactivos, pero ser proactivos. Entonces, uno de los casos que hemos visto, tal vez tenemos que examinar. Se logró que luego de la violencia electoral en Kenia, luego de las elecciones electorales en 2017, siguiendo al gobierno de Kenia, tomó esto serio y estableció equipos de gente que para controlar las plataformas de odio, para controlar. Y hubo un caso en Sri Lanka en el cual, sí, luego de un ataque de ISIS en una iglesia y otras violencias que emergieron entre grupos, vimos que WhatsApp y vimos otras plataformas se estaban utilizando para incitar a la violencia y el Estado respondió apagando todo. Pero eso puede ser también una cuestión importante contra la libertad de expresión. Entonces, la respuesta de cerrar todo el Internet no era tampoco la buena. Entonces, hay muchas cosas que GAMAC puede hacer. Lo que te diría es que para tratar la cuestión de la prevención del discurso en línea, de odio en línea, que ahora pasa del nivel nacional a los niveles regionales, pero es transnacional también. Cualquier persona puede accionar pasiones en todas las situaciones. Tenemos pruebas de eso, como la embajadora lo mencionó, de la misinformación. Y hay actores o estados que utilizan las redes sociales para tratar de polarizar otras sociedades y tratar de manipular incidentes. Entonces tenemos que poner atención a esto. Otra cosa que diría, lo que se necesita hacer es, tenemos que hacer participar el sector de la tecnología. La tecnología se mueve muy rápido, progresa muy rápido, entonces tenemos que comprender cómo funciona. Tenemos que tener personas en todas las organizaciones que comprenden cómo funcionan las plataformas de redes sociales, cuáles son las regulaciones que se imponen sobre los discursos. Tenemos que hacer pasar leyes. Esta semana la Unión Europea pasó legislación para evitar y hacer respetar los derechos humanos. Entonces hay que mirar las lecciones y encontrar el equilibrio. Nadie tiene la respuesta perfecta. Tenemos que ver las tecnologías emergentes y las tecnologías de inteligencia artificial que pueden alterar videos, que pueden hacer que cualquier persona diga otra cosa y esto puede incitar a pasiones. No sabemos cómo tratar esto todavía. Tenemos inteligencia artificial que puede cambiar las voces de la gente. Sabemos que los algoritmos de Facebook no pueden tomar los memes en las plataformas de odio, entonces hay muchas estructuras a comprender, pero creo que algo importante aquí, que GAMAC, no estoy midiendo mi tiempo, pero que creo que GAMAC está bien situado para una cuestión que es muy importante. Tenemos que tener equipos crossculturales, equipos en Canadá, por ejemplo, que tienen las herramientas necesarias para examinar ciertas plataformas, pero no tenemos el conocimiento cultural para comprender lo que la incitación quiere decir, que puede ser algo despreciable en un otro país a causa del país. Entonces, creo que el GAMAC puede jugar este papel. Creo que ayudando a esta discusión podemos traer más conocimiento y pericia para trabajar de manera colaborativa para llegar a un plan de acción concreto en la reunión del MAC en La Haya en 2021, que espero que todos podamos viajar allí, pero vamos a traer a autores del exterior, del sector técnico, del espacio de la información para construir redes con GAMAC como socio. Entonces, esos son mis comentarios. Espero que esto va a ayudar y entonces espero la próxima sesión. Gracias, muchas gracias. De hecho, ayuda muchísimo tener una visión global de cuál es el problema y qué es lo que entendemos y qué no entendemos. Le agradezco mucho tus ideas muy completas para el futuro, incluyendo de GMAX 4. Ahora le voy a ceder el estrado a nuestro último orador, la embajadora Liberata Mula Mula. Muchas gracias, Silvia. Yo
quería agradecer a GAMAC por organizar esta plataforma importante de series continuas acerca del discurso de odio. Primero, yo quisiera apreciar el hecho de que las Naciones Unidas finalmente reconoció la necesidad de lograr un plan comprensivo de entendimiento y estrategia para lidiar con el contenido del discurso de odio. Ah, yo estaba leyendo mis notas porque llevaba tiempo diciendo que cuando uno habla de discurso de odio, que nos viene a la mente, nos regresamos al genocidio de Ruanda, como esto fue incitado por el discurso de odio, y luego usando Radio Miracolín, vimos cómo esto llevó a la masacre de casi 1 millón de gente, poblaciones generales, Qasem, Sharasset. El discurso de odio es acerca de hacer a un grupo de personas odiar a otro. Y ya ha pasado casi 26 años. Se habla de eso, por supuesto, pero nada concreto se ha hecho y eso es lo que yo estoy diciendo. Es apreciar los esfuerzos de la ONU, especialmente los esfuerzos de esta estrategia. Y yo espero que vaya más allá de estrategia nada más. eh, los grupos del secretario general, el secretario general, que dice que esto solo se puede probar a nivel nacional. Y vamos a ver, especialmente ahora, estamos en un momento, en una situación muy difícil con el coronavirus, con la pandemia, que nos ha llevado a una nueva dimensión de desinformación, noticias falsas, pero también la creación de pánico a través de los medios sociales. Pero para nosotros, especialmente los países africanos, muy poca gente tiene acceso a los medios, a las redes sociales, pero oyen por la radio y por la televisión y particularmente lo creen. Y las personas han hablado de que los populistas usan y manipulan a la población para aceptar cosas que no son ciertas. Y esto es lo que han hecho algunos de los gobiernos. Y por eso algunos gobiernos han tomado medidas muy radicales, porque especialmente para los países africanos, uno ve estas cosas en periodos de elecciones y por eso es que algunos de los gobiernos están cerrando las redes sociales durante periodos de elecciones, porque esto es cuando el discurso de odio realmente sale a la luz, porque están los partidos de gobierno y de oposición usando estas redes sociales y por supuesto cualquier plataforma tratando de incitar a los votantes en contra de unos y otros. Y por primera vez, yo estoy hablando desde aquí de Tanzania, dando seguimiento a la pandemia. Tuvimos elecciones en octubre. Por primera vez en la historia de Tanzania, tuvimos un cierre total de las redes sociales. Incluso pasaron leyes para controlar regular los medios, las redes, la libertad de expresión y por supuesto hubo muchas condenas a Tanzania por hacer esto. De una manera, esta fue una manera de lidiar con el discurso de odio, especialmente durante las elecciones, como dijo Kyle. La experiencia que tuvimos la gente tiende a olvidar, pero en Kenia, por ejemplo, en el 2007-2008 fue por este discurso de odio que tuvimos los problemas étnicos de las tribus y cómo lo usaron. Y ellos casi experimentaron otro genocidio en Kenia si no hubiera habido una intervención rápida de los actores. Así que yo digo, por África,
tenemos siempre en mente la experiencia de Ruanda, que da forma a todas los marcos que han sido establecidos, que nunca, nunca, nunca más, que nunca veamos un genocidio como este. Pero también esto también lo hemos visto durante la pandemia, que siempre hay desconfianza, que no hay confianza en el gobierno. Y siempre y esto causa mucha tensión entre las comunidades, entre que no se confía. Y la tensión elevada, esto también se convierte en un campo de procreación del discurso de odio, sectores de la comunidad, sectores del gobierno, y esto lo digo, son tiempos sin precedentes. Yo quería resaltar también que involucra a ambos, la desinformación, es decir, las exageraciones de lo que se publica, que por supuesto, como dice, causa pánico, causa tensión, causa inseguridad. Así que es algo que nos tomamos muy en serio. Yo sé que cuando estoy hablándole al mundo occidental, ellos hablan de las libertades individuales, pero también hemos visto lo que el discurso de odio causa. No solo la libertad individual, sino la conducta individual, porque el acceso en línea, las publicaciones que uno pone en línea, es algo individual. Alguien dice, bueno, por ejemplo, alguien de Tanzania dice, no, esto es alguien de... en estos países vemos que a Facebook los llaman para explicar al gobierno, pero nosotros en nuestros países no tenemos la capacidad de darle seguimiento a los individuos o a estas fuentes en línea. Por eso el reto es de las prácticas recomendadas en Gamma. Gamma que es una plataforma y es muy única, y esto es lo que quería resaltar porque trae a todo el mundo de los estados para que los estados tomen pasos en controlar eso. Tenemos a los estados representados, tenemos la sociedad civil representada y más importante, tenemos a la academia representada que puede hacer investigación y establecer las consecuencias de estos discursos de odio. Y con GAMAC, como digo, en el grupo de trabajo de África, cuando decidimos qué iniciativas tomar, por supuesto, en el contexto del GAMAC 4 que viene, decidimos que para buscar, para tratar de mostrar evidencia de que es un gatillo de crímenes de atrocidad. Y vamos a hablar de esto, pero va a ser un proyecto basado en evidencia, un estudio basado en evidencia, y por eso queremos poder publicar algo con lecciones y prácticas recomendables en cuanto a esto. Finalmente, quería compartir con ustedes, he compartido estos links con Sabrina, eh, pudiéramos publicarlos en Nigeria. Ustedes han oído lo que está pasando, pero luego algo surgió que quería compartir con ustedes, que están institucionalizando la, los chequeos de noticias falsas. Así que lo que sea que se publica en línea, hay contrainformación para contrarrestar las noticias falsas y el discurso de odio. Así que hay un link. Sabrina lo va a compartir con ustedes. Es un abogado, alguien que aboga de manera no partisana. También en nuestra región, en África Oriental, tenemos lo que se llama una kika. Una kika es una palabra suajili que significa estás segura de lo que dices. Y por eso quería chequear estos hechos usando la tecnología para poder contrarrestar el discurso de odio. Y quería compartir eso con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu enfoque muy, muy global del problema y también gracias por compartir con nosotros tu experiencia con el grupo de trabajo de Camac África y el trabajo tan útil que estás haciendo allí. Quisiera agregarte para una pregunta en relación a tu experiencia específica dentro de la Conferencia Nacional de los Grandes Lagos, porque por como tú sabes, esta conferencia adoptó en el 2006 un protocolo para prevención y el castigo por crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, en miras a combatir toda forma de discriminación y ha declarado que cualquier incitación, y esto es muy importante, cualquier incitación al odio o discriminación es un delito castigable con la ley. Esto es extremadamente importante cuando tenemos estas conversaciones acerca de las lacunas en el marco. Así que, Liberata, ¿tú podrías hablarnos del progreso de implementación de este artículo? Sí, gracias, Silvia. En la fraternidad legal y volviendo a Ruanda, esto salió de la experiencia de Ruanda, que los líderes de la región de los Grandes Lagos, de los grandes países, deciden que debieran conseguir un pacto legalmente vinculante como una carta de las Naciones Unidas para la región que pondría fin a todos los factores que causan o que incitan al genocidio, a la violencia cíclica en la región. Así que uno de los instrumentos legales que se adoptó en este pacto de paz y estabilidad fue este protocolo de prevención y castigo. Y resalto, castigo por los crímenes de guerra, genocidio y otros crímenes. Así que el elemento más importante del protocolo es que ellos proveen unas estructuras que institucionalizan, por supuesto tenemos el marco legal, pero luego decimos que tenemos que llevarlo del marco y cómo se operacionaliza al nivel nacional y regional. Así que proveen las estructuras que van a ser implementadas o deben ser establecidas por todos los miembros estatales a nivel nacional y regional para prevenir y luchar contra la impunidad. Yo me place decir, cuando leen mi biografía, yo fui la primera secretaria ejecutiva de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos, donde se me dio el mandado de que yo me asegurara de que estos protocolos se implementaran por completo. Y lo que hicimos primero fue establecer los comités nacionales, por supuesto nunca existieron, comités nacionales para prevención de genocidio, pero también traer a todos los actores, y esto de nuevo se llama no dejar a nadie atrás, que toda parte de la sociedad debe ser parte de este proceso. Así que teníamos a las mujeres, a los jóvenes, la sociedad civil, por supuesto, el sector privado, para ser parte no solo del gobierno, sino cuando establecimos estos comités nacionales, o por supuesto el gobierno lideró, pero no puede dejar esto el gobierno. Toda esta gente debe estar involucrada. Así que establecimos todos estos comités que que tienen que seguir, y el aspecto más importante de esto fue monitorear, darle seguimiento, pero también actuar como sistema de alarma temprana. Y con estos países, algunos, por supuesto, son más proactivos, o algunos son, como en Zambia, dicen que no tenemos problemas porque tenemos que hacer un comité. No se le puede escuchar bien. Ahí
interferencias. Pero la implementación, el impacto ocurre al nivel nacional. Entonces, esto es lo que ha ayudado a hacer los oídos y los ojos del gobierno, de las comunidades y una especie de advertencia. Entonces, quiero decir, como le dijo, estas estructuras han ayudado, son importantes a nivel regional. Los cumbres, los jefes de Estado se encuentran y esto es una indicación de que la situación no está bajo control. Entonces, quiero compartir con ustedes, y esto es a través de GAMAC, entonces, a través del grupo de trabajo para establecer mecanismos regionales y mecanismos nacionales para la prevención, porque vemos que hay problemas para luchar contra la impunidad, porque los atacantes están en todas partes del mundo y creemos que ciertos gobiernos colaboran con estos atacantes que empujan al negocio. Entonces, bueno, podría hablar de esto durante toda una sesión, pero entonces voy a parar ahora. Gracias. Muchas gracias por esta respuesta y por su entusiasmo como de costumbre. Muchas gracias de haber traído a la discusión un elemento que no se había mencionado aún, pero que es muy importante, y es el de la responsabilización, la rendición de cuentas para luchar contra la impunidad. Es muy bueno que usted ha traído esto a la discusión y lógicamente la necesidad de la arquitectura adecuada a los mecanismos regionales y nacionales. Esto es de gran importancia y es importante que usted insistió sobre esto y compartió con nosotros su experiencia en África y los esfuerzos que se han hecho en su trabajo. Y tercero, de nuevo, de la importancia de confirmar la importancia de un enfoque inclusivo para que haya un enfoque holístico, como Shara lo mencionó en su propia intervención. Y ahora tengo una pregunta ahora de seguimiento con Shara, que esto es muy importante. Puesto que los esfuerzos comunes son necesarios, ¿puede usted elaborar un poco de cómo podemos construir relaciones fructíferas en una sociedad con un enfoque inclusivo de toda la sociedad? Una pregunta difícil, pero estoy segura que puede compartir con nosotros específicamente, tal vez elaborar sobre las buenas prácticas de Costa Rica en particular para contrarrestar el odio y la incitación a la violencia hacia los grupos minoritarios tales que las personas de descendencia africana y las comunidades LGBT. Entonces, Shara tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, no es una pregunta fácil, tampoco es una respuesta fácil entonces, pero creo que primero que todo me gustaría decir que aunque la responsabilidad principal viene al Estado, no es el único responsable. Todos podemos jugar y debemos jugar un papel. Y por nosotros quiero decir la sociedad, toda la sociedad. Estoy hablando aquí del sector privado en general, los medios de comunicación, el mundo de los deportes, por ejemplo, sitios en los cuales el fútbol es muy importante, son más eficaces que cualquier gobierno a llevar un mensaje. También las organizaciones de la sociedad civil, lógicamente, se pueden asociar con las organizaciones internacionales que están presentes en sus países, en el terreno. Todos tenemos un papel a jugar. Número 2, construir sucesiones pacíficas quiere decir inclusivas. Entonces no podemos atacar los discursos contra el odio de manera durable si continuamos a excluir personas o marginalizar personas. Por eso es como los derechos son importantes cuando se trata de formar un tejido. Tenemos que hablar del discurso del odio como un síntoma de una enfermedad más grave. Lógicamente se necesitan recursos y tiempo, pero los países han hecho un compromiso para llegar hacia el 2030, parte de la Agenda 2030, y esto quiere decir, tiene que tener un esfuerzo para tener la agencia para prevenir en todos los sectores de la sociedad y
juntar todos los sectores de la sociedad. Mi tercer punto tiene que ver con la educación. Los estados deben tener una educación basada en los derechos humanos. Incorporar la perspectiva de los derechos humanos en sus sistemas de educación va a la larga a ser más efectivo y más barato que cualquier otro instrumento para llegar a sociedades pacíficas. Pero la educación no quiere decir solamente bajo el sistema escolar. Se pueden construir formaciones para promover las relaciones pacíficas. Quiero ofrecer un ejemplo de una buena práctica que tenemos en mi país. Nosotros tenemos el ministerio, el viceministro de la Paz, bajo el Ministerio de la Justicia. Y esto es un sistema de educación continua basado en la no discriminación, la inclusión y los derechos humanos. Y están a cargo del refuerzo estratégico de la prevención de la violencia para crear una cultura de paz. Han creado una red de centros cívicos para la paz y que básicamente a través de esas actividades y participación con los países para consolidar la paz y desarrollar comunidades pacíficas. Y han descubierto que hacer participar a la gente a construir una vida es uno de los mejores remedios contra la exclusión y el odio. Y recientemente, y esto es para volver a la pandemia del COVID-19 y todas las desigualdades y el sufrimiento que nos ha mostrado, cuando la segunda onda de la pandemia llegó a mi país, coincidió con la cosecha de los melones y de las piñas en el norte del país. Teníamos nuestras fronteras cerradas, entonces los trabajadores temporales que vienen de temporada, que vienen a trabajar, a cosechar los melones y las piñas, no debían entrar al país porque las fronteras están cerradas. Sin embargo, los propietarios de las fincas decidieron de traer a algunos de estos trabajadores migrantes para hacer la cosecha de melones y piñas. Y fue esto en las peores condiciones, estaban todos juntos en buses y en jeeps y el alojamiento no era adecuado. Fue algo muy, muy mal gestionado. No tuvieron ninguna medida de distanciación social ni nada. Entonces la xenofobia aumentó muchísimo y las personas estaban conectando la presencia de los trabajadores migrantes con la segunda ola de la pandemia de COVID-19. Entonces el viceministro de la Paz decidió de comenzar una estrategia para reducir el discurso del odio, para atacar el discurso del odio, en este caso específico, y tuvieron mucho éxito. Aún no hemos terminado de medir los efectos de la campaña, pero estábamos utilizando hashtags, xenofobia es un virus, por ejemplo, y tenemos para parar este virus, tenemos que hacer esto, aquello, y tuvieron presencia en las redes sociales, con banderas y otros. Y para concluir, creo que los estados deben siempre respetar los valores democráticos o los derechos humanos. Quiere decir, no se puede combatir el discurso de odio restringiendo la libertad de expresión. Y siempre tiene que tener responsable en esto. Sería más eficaz, en tanto que Estado, permitir que otras voces se oigan en lugar de restringir simplemente las voces peligrosas. Los estados deben asociarse con las partes interesadas como los influenciadores o los medios tradicionales y otras personas para organizarse y trabajar juntos y tener una sociedad civil dinámica. Y para concluir, porque Liberata mencionó la iniciativa de verificar los hechos. Nosotros tenemos algo similar. Es algo difícil, sin embargo, porque el presidente de la República decidió de utilizar esta herramienta y la gente comenzó a decir, no, esto es parte de la conspiración
para manipularnos. Esto no es verdad. Y cuando los medios tradicionales dicen, no, lo que usted está diciendo no es verdad, dicen, sí, no, los medios tradicionales está vendida al poder. Entonces siempre hay alguien que puede decir no a los medios tradicionales o a la verificación de hechos oficial. Entonces, por eso que es importante darle el espacio a la sociedad civil y a los individuos para hacer este trabajo, para poder tener, y se debe tener, la verificación de hechos, y los medios tradicionales también lo deben tener, pero hay que permitir a otros actores de tomar parte para proveer este servicio y tratar de contrarrestar la información falsa que prevalece en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Shara, por esta descripción muy concreta de las iniciativas para contrarrestar el discurso del odio y los fake news, y para chequear los hechos. Muchas gracias por esto. Y esto nos lleva a Kyle, quien ya habló sobre la utilización de la tecnología y los medios para parar el discurso del odio. Ya se mencionó esto entonces, pero quiero volver a la cuestión de la tecnología. Es obviamente un cuchillo a doble filo, porque puede ser utilizado para el bien y para el mal. Entonces, para volver, ¿qué puede hacer GAMAC? ¿Cómo es que GAMAC puede contribuir con estas cuestiones del Internet y en los medios, redes sociales, para propagar el discurso del odio y hacer participar los actores del sector privado para hacer esta lucha de una manera constructiva? ¿Y qué esfuerzos tenemos que hacer para confrontar el odio en línea? Ya hablo un poco de esto, pero tal vez puede profundizar. Bueno, sí, primero diría que las compañías de tecnología están bajo presión por muchos estados que se dan cuenta que sus plataformas han sido abusadas. Se habló antes, la embajadora Mulamula mencionó que los individuos, no solo los estados, están empoderados por las plataformas de redes sociales, se esconden detrás del anonimato y pueden decir cosas anónimamente que no podrían decir como individuos. Entonces vemos que hay un reconocimiento que todas estas plataformas que están bajo presión. Esta semana Canadá está buscando a regir más regulaciones. Entonces hay muchas de estas plataformas tienen que comenzar a tomar esto de manera más seria. Facebook está viendo miren lo que pasó en Myanmar, por ejemplo. Entonces creo que hay todas esas cosas que tienen que hacer. GAMAC como plataforma y la conferencia que viene en 2021 va a ser muy importante para GAMAC, y tenemos que ir hacia estas compañías de tecnología, invitarlas. Mixborg, Twitter, YouTube, todos tienen oficiales públicos. En Europa, pues esto puede ser un problema. Entonces, no debe ser un problema invitarlos. Pero también el elemento de la falsa información. Antes, Chris Talkwood del proyecto Sentinel, es un proyecto del GAMAC, dijo que el discurso pone la bala, pero el final la dispara. Entonces esto tiene que ser parte de la discusión. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que las organizaciones individuales, las organizaciones de la sociedad civil en muchos países trabajan con miembros del Parlamento para hacer presión sobre estas cuestiones.
discusiones, pero también tenemos discusiones con otras agencias del gobierno que se ocupan del discurso del odio a nivel nacional. Entonces podemos ir hacia estas personas y obtener su apoyo para nuestros gobiernos, para poder apoyar el marco de Naciones Unidas sobre el discurso del odio, para obtener financiamiento, para tener más iniciativas sobre esto y también para conectar, pero creo que tiene que haber, tenemos que hacer participar mucha más gente, tiene que haber más diálogo con actores múltiples, porque en el espacio digital, estas plataformas están en los Estados Unidos protegidas por la Constitución sobre la libre expresión, pero entonces tenemos que colaborar con ellos y comprender cuáles son sus preocupaciones y construir más redes colaborativas. Con el objetivo de hacer algo con GMAC que de un año hasta ahora puede llevarnos a coaliciones, a partenariados sobre el discurso del odio y la prevención de atrocidades de masa. Muchas gracias por esta respuesta y ahorita quisiera abrir el foro para nuestra audiencia para que tengan oportunidad de hacerles algunas preguntas. Ya hay una que viene del piso basada en una discusión distinta, dice la pregunta, basada en nuestras discusiones para confrontar el discurso de odio. Hay una necesidad clara para la participación y educación civil. La pregunta es, ¿qué rol debiera jugar GAMAC en usar la educación como una herramienta para enfocar y contrarrestar el discurso de odio a nivel nacional? Yo no sé quién quisiera responder. Kyle, muchas gracias. No, mira, no me importa hacer unos comentarios iniciales. Hay un entendimiento en creciendo de que vivimos en esta infodemia en la que hay tanta información en línea y mucha de la que hay no es siempre correcta, algunas veces es incorrecta y relacionada con el discurso de odio. La literalidad digital es importante. En Canadá, el Departamento de Gerencia que lidia con antirracismo y la resiliencia cívica a esto, ahorita están patrocinando mucho organizaciones para tratar de crear programas de educación digital, no solo en el nivel formal, sino con una gama amplia de socios para tratar de crear las habilidades críticas necesarias para los ciudadanos. UNESCO también está hablando de discurso de odio. Ellos también ahora tienen toda clase de herramientas educacionales, desde acerca del holocausto, negación del holocausto y toneladas de material interesante que podría usarse por GAMAC y por UNESCO y gobiernos nacionales para presentar algunas de las mejores praxis que están haciendo y tratar de averiguar qué es lo que ciertos países necesitan como clave para lidiar con esto. No todos los países están en la misma situación, así que creo que una de las maneras de desarrollar el ser letrado digital es esta. Muchas gracias, Kyle, por estas respuestas. Shara, ¿quisieras decir algo? Sí, yo claramente estoy de acuerdo con lo que Kyle dijo, pero también yo creo que necesitamos y yo creo que es importante que nosotros invitemos al sector formal y las herramientas formales de educación, porque lo mismo que dije antes, pero yo creo que también es importante reconocer que hay cierta educación que no ocurre en la escuela, es decir, de manera formal, y yo no sé, yo quisiera decirles y darles un ejemplo del tipo de trabajo y el tipo de educación que el sector privado y la sociedad y el gobierno pueden hacer. Y para eso quisiera usar el ejemplo de mi país. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión estableciendo nuestra obligación bajo la Convención Interamericana de reconocer las uniones del mismo sexo
se nos dijo, estábamos hacia el final de la campaña política cuando surgió este tema y demostró ser muy divisivo y terminamos con una elección presidencial muy polarizante. Por primera vez en más de 100 años, un partido religioso ingresó a la arena política y su líder subió de tener 3% del voto intencional a ser el primer finalista en la segunda ronda de elecciones, con el 26% del voto nacional basado únicamente en una campaña anti-gay. El mensaje fue abiertamente en contra de derechos humanos. Él prometió sacar a Costa Rica del sistema interamericano de derechos humanos y denunció todas las convenciones. Este partido no ganó las elecciones, pero nos dejó ex- con una sociedad extremadamente polarizada. De alguna manera la gente se sintió empoderada para discriminar en contra otros y hubo muchos reportes de personas homosexuales, no heterosexuales, siendo atacadas. Y este contexto, el matrimonio de sexo único, en el 2016 una persona tuvo una idea, es la presidenta de la Asociación de Padres Homosexuales y convenció a otras organizaciones de unirse a ella y comenzar un movimiento que se llamó el Movimiento para el Matrimonio Civil del Mismo Sexo y comenzaron una campaña para contrarrestar el odio que estaba siendo regado y diseminado por este mismo partido y también otros actores por la experiencia dolorosa que tuvimos en las elecciones. El objetivo que tenían era llevar un mensaje que pudiera unificar a Costa Rica, construyendo sobre los valores que teníamos en común y el amor que tenemos por nosotros y no las opiniones que nos dividen. Y esa fue la idea y lo hicieron. Decidieron no concentrarse en el activismo tradicional, por ejemplo, decidieron no usar la bandera de diversidad en lo absoluto y el nombre de la campaña fue Yes, I accept. Sí, acepto. Y ellos mostraron amigos verdaderos, familias verdaderos enfocados en la experiencia que tenían cuando se enteraron de que sus seres queridos eran LGBT. Y era una campaña muy poderosa ver a costarricenses de todos los contextos geográficos y económicos compartir su amor por otros en televisión nacional, incluso en el medio tiempo de los Juegos de Fútbol Nacional, que es decir, que todo el mundo vio la campaña y tuvieron banners en todas partes, en sus redes sociales, la campaña, que fue muy costosa, fue un éxito debido a lo que hicieron con el sector privado, agencias de publicidad, periódicos, medios, y todos colaboraron a la iniciativa. Y fue tan exitosa que se ha podido medir la aceptación y la percepción de los costarricenses antes y después de la campaña. Hicieron una encuesta justamente una a un año de la otra y voy a cerrar diciendo que el porcentaje de personas que estaban completamente en desacuerdo en el 2019 fue 38,7% de las personas encuestadas y fue de 38,7 a 25,1 en un año, en el 2020. Y la gente que estaba de acuerdo fue de 35 a 39%. Y si bien tienen escalas porque uno debe medirlo de 1 a 10, todos los niveles de aceptación también incrementaron. Fue tan exitosa que organizaciones de Panamá y Perú llamaron para tratar de iniciar sus propias campañas en sus países. Yo creo que este es un ejemplo del tipo de educación que también compañías y organizaciones pueden hacer directamente para influenciar a la gente. Muchas gracias.
Sara, por este comentario adicional. Hay otra pregunta de la audiencia. Creo que podríamos tener esta conversación por mucho tiempo, es muy interesante. Y también quisiera también hacer notar que tenemos algunos miembros de la audiencia distinguida que han mencionado interés en compartir comentarios con nosotros. Así que antes de darle el foro a ellos, quisiera presentar esta última pregunta, desafortunadamente porque no tenemos mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál rol ves que, que jueguen las ONGs para detectar señales? ¿Qué puede hacer la juventud como ayuda para detectar de manera temprana estas atrocidades? Kyle, sí, brevemente, creo que el rol de la juventud es clave. Muchas veces nos referimos a la juventud como nativos digitales, ya que crecen con esta tecnología y al menos en las redes sociales tienen un rol muy importante y están en estas plataformas en las que los académicos y diplomáticos no están. Ellos ven todo lo que se comparte. Yo creo que los jóvenes y los programas de las Naciones Unidas deben fijarse en influencers y tratar de diseminar un mensaje de paz en un espacio donde no hay mensajes así. Y creo que la juventud digital es clave. ¿Y cómo GAMAC puede apoyar esto? Bueno, podemos fijarnos en algunos de los actores principales y agencias, UNESCO, UNICEF, todos ellos tienen papeles claves en los en los países donde trabajan y también en el sistema de educación formal. Así que yo creo que eso es clave. Y un comentario final. Mis colegas y yo hemos trabajado con Facebook. Tuvimos esta iniciativa de narrativa digital en Facebook que explicaba cómo hacer contrarnarrativas. Le enseñamos a 30, 40 estudiantes canadienses de cómo contrarrestar estos discursos de odio. Y eso puede ser replicado en muchos países. Es solo cuestión de involucrar a la juventud y son medidas pequeñas que se pueden duplicar en varios países que pudieran tener un impacto sustentable a largo plazo. Si me permite, Silvia, yo iba a decirte que yo estoy de acuerdo 100% con lo que dijo Kyle. Y de hecho, yo creo que la juventud y especialmente las mujeres en Costa Rica están haciendo un trabajo fantástico. Ellas Ha habido varias niñas y mujeres y jóvenes que decidieron usar sus teléfonos y decidieron usar sus Facebook e Instagrams para, por ejemplo, hablar de racismo. Hay una iniciativa llamada Mi Vida Afro y es alguien que se acaba de graduar de la universidad y está haciendo este trabajo tan excelente porque ella puede hablarle a la gente en su propio idioma y fuera de todas las formalidades y limitaciones de cómo podemos ser con la edad. Así que, de hecho, ellas hablan el mismo idioma, lo dejan simple, hablan muy directamente. Hay otra iniciativa también por otra mujer afrocostarricense y ella va a Twitter en todas partes y ellas hablan acerca de interseccionalidad, discurso de odio, racismo y yo creo que es increíble. Yo creo que necesitamos invitarlas a la mesa. Ellas han creado y continúan haciéndose su propio espacio en la discusión y es importante invitarlas porque ellas son las que saben cómo hablarles a sus semejantes, a sus prójimos y ellas saben el lenguaje y las herramientas que la Internet provee. Muchas gracias y yo realmente lamento porque esto es fascinante y están llegando más preguntas a través del chat y son preguntas excelentes que quisiera
mencionar, pero también nos han pedido que le demos el foro a 3 miembros distinguidos de la audiencia. Ise Haider Elias, cofundador y presidente de YASDA, un socio de GAMAC, Mariana Gertz, socio y director de Rights for Peace, Derechos por la Paz, otra socia de GAMAC, y Alphonse Fons, presidente y CEO del Centro Rafael Lemkin para África y miembro del grupo de trabajo de África. Yo quisiera ascenderles el foro en este orden. A Mariana Alfonso, les pido que sean extremadamente, tengan cuidado con el tiempo, pero es un placer. Bienvenidos al piso en este evento. Así que, Elias Haider, tienes la palabra. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de expresar nuestra preocupación o nuestra opinión sobre el discurso del odio, especialmente cómo afecta a las minorías como los yazidis y los cristianos. Quiero ser conciso, como usted lo mencionó, y breve en uno de los comentarios que quiero hacer. YASDAS, el trabajo de YASDAS ha sido muy importante en la región desde el principio de su fundación, desde que ISIS cometió genocidio contra la minoría y comenzamos trabajo de abogacía. Damos la campaña Nadia Moraz de promover esta cultura. Entonces, quería mencionar 2 puntos que tienen que ver con el discurso del odio. Es muy pertinente a los yazidis y las minorías cristianas. El discurso del odio ha sido alimentado por Daesh, ISIS, para cometer muchas atrocidades contra los yazidis. Por ejemplo, uno de la propaganda que ISIS tomó en consideración decía que los yazidis eran diabólicos y toda la campaña en línea dijo que esta manera era poloteísta, que creían en el Mandeus Dios y que creían en el diablo, y es una de las razones adicionales por las cuales debemos aniquilarlos. Otro punto del discurso del odio contra los yazidis que utilizaron los miembros de la ISIS en unas ocasiones. Trataban de las mujeres yazidis, que trataban de exorcizarlas, trataron de exponer un espíritu maléfico de su cuerpo, y esto resultó del discurso del odio y la falsa información sobre la minoridad, especialmente los yazidis. Aquí los yazidis que han sido muy afectados por esto. Otra cuestión de discurso de Kotleenia fue contra una familia que había cometido un crimen contra su hija, que se había casado con un musulmán en el 2007, y a causa del discurso de odio en línea se propagó dentro del país, y se estaba muy consciente de este caso particular y lo utilizaron contra toda la comunidad. Entonces, este crimen en el país se utilizó y dijeron que esto le pasaba a las mujeres todos los días. ISIS normó a esta mujer Borgate porque ya se había convertido al Islam. La cosa es que con este discurso del odio, especialmente en línea, ustedes todos los mencionaron y cubrieron muchos puntos importantes. Es correcto que esta tecnología tiene su lado bueno y su lado malo. Y uno de los lados malos es que el discurso del odio que se propaga muy rápidamente y todo se puede encontrar en cualquier parte y se puede alimentar. Y como miembros de ISIS y Al-Qaeda utilizaron esto para cometer genocidios. Mi punto para finales que todos debemos motivar a la gente y motivar a los gobiernos a educar.
a la población del mundo sobre las minorías y sobre los que son vulnerables. Entonces la educación es clave y es, en mi opinión, muy difícil de forzar a alguien a parar de hablar, de parar el discurso de odio contra las minorías si no están educados. Tienen que educarse para ponerse en los zapatos de esas personas. Entonces la educación es muy importante. Ahora en la región de Kurdistán y de Irak, los miembros yazidíes de esta comunidad no tienen derecho de trabajar en restaurantes, por ejemplo, en muchos sitios a causa de cuestiones religiones y el discurso del odio. No tienen derecho de trabajar en las panaderías, no tienen derecho de vender productos de leche, porque se dice en la región que los yazidis y otros politeístas no, aunque los yazidis son monoteístas, se dice que no son suficientemente limpios y que no se debe tomar comida de ellos. Entonces mi punto final es que la educación otra vez, debemos educar la población mundial sobre las minorías, sobre todos, y el discurso del odio va a disminuir. Muchas gracias de haberme dado la oportunidad de explicarte. Muchas gracias, Elías. Y ahora quiero darle la palabra a Mariana y quisiera instar de ser breve porque no tenemos mucho tiempo, pero es un placer tenerla con nosotros. Mariana. Mariana está muda, ¿no? Ahora sí. Muchas gracias, gracias. Bueno, siempre quiero responder a la llamada para movilizar la comunidad a la acción. Quiero compartir una reflexión sobre cómo podemos enfrentar los retos que tenemos y la manera en que podemos con nuestra propia organización Derecho a la Paz, lo que utilizamos para prevenir es de ir hacia un cambio de actitud y comportamiento de un punto, de un punto legal con advocacia. Todos ya mencionaron bajo la actitud del cambio de actitud, lo que todos han dicho en términos de educación. Lo que tiene la educación formal y no formal es vital y muchos tiene que hacerse en términos de educación formal. Hay la educación informal que se concentra en competencias y valores, la construcción de la empatía, el respeto de los otros. Hay muchos materiales para que reflexionen sobre estos tipos de valores y competencias, pero viendo estas competencias y valores como parte del currículo nacional sería interesante. Y yo compartí en el chat un recurso interesante de Helios Trustword donde trabajé durante un tiempo, que es un informe basado en un coloquio que se llamó Construir resiliencia al genocidio a través de la educación de la paz, y entonces habla de los valores y esto habla de cómo el gobierno de Ruanda ha introducido esto en el currículum escolar. Es un caso de estudio interesante, es un buen ejemplo. Pero también otra cosa importante en términos del otro lado de las cosas, y es en el lado legal, el regulatorio y la abogacía política es importante. Es otro dominio, es de tratar de conectar todos nuestro interés con el discurso de la ENA con otras violaciones. Una cosa de la que nos dimos cuenta es que oímos mucho sobre masacres, tortura, violaciones de masa, pero el discurso de odio eleva estas violaciones al genocidio, y esto falta mencionar esto. Este año particularmente sobre el discurso del odio sería interesante de explorar es cómo conectar el discurso del odio con otras violaciones. Entonces estamos mirándose en un contexto de violaciones sistémicas en un régimen racista o otra cosa. Y sobre esto estamos lanzando un informe en enero con GAMAC. Vamos a tener una discusión de panel
Creo que vamos a arreglar esto rápidamente. Creo que la fecha es el 26 de enero. Entonces, que va con el Día del Memorial del Holocausto y es para guiar los crímenes de odio a la ley internacional. La idea es de ver toda la intención de odio que tenemos en las leyes de violaciones de derechos humanos para prevenir las atrocidades de masas. Esto no se ha organizado de dónde está la intención. Entonces, llamamos de cómo prevenir y castigar y prevenir el genocidio. Entonces, tal vez espero que podamos tener otra discusión sobre estos aspectos de derechos humanos más tarde. Les doy muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de compartir algunas reflexiones. He aprendido mucho de las personas eminentes que participaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Ahora quisiera darle el placer a Alphonse Fain. Señor, usted tiene la palabra. Tiene que poner el micrófono. No lo oímos. Bonjour. Es que me oyen, ¿sí? Muchas gracias. Sí, bueno, rápidamente quisiera decir que cuando miramos el tema de hoy, movilizar las comunidades para actuar, cuando se trata del discurso del odio, hay es un tema apasionante, pero en realidad hay dos temas mayores ahí en este sujeto. La primera dificultad es que el discurso de odio es un fenómeno político, porque el discurso de odio se oye en general durante los periodos electorales, como lo dijo la embajadora y como lo dijo la señora Alcamp. Sí, es en el periodo electoral que oímos el discurso del odio. Entonces, es difícil de controlar a la gente, de controlar el habla de la gente durante este periodo, porque es un periodo de pasión, periodo de gran pasión. La segunda dificultad es que cuando se trata de política, hay más diferencia entre los gobernantes y la población. Notablemente durante la campaña electoral, los gobiernos ellos mismos que debían tomar la iniciativa de controlar, son ellos quienes son los primeros a decir las palabras más crueles. Entonces, por consecuencia, es muy difícil de saber cómo controlar el discurso del odio, particularmente en África. Sabemos que el genocidio de Ruanda, donde habló, fue gravísimo a causa del discurso de odio. Y ese discurso fue pronunciado por los dirigentes. Los ministros, los exministros fueron a la cárcel por el tribunal de La Haya porque incitaron al genocidio con lo que decían. Entonces hay un problema de gobernanza, de responsabilidad de los gobernadores. Por ejemplo, durante la campaña en Côte d'Ivoire, todo el mundo hablaba de reconciliación, pero ciertos dirigentes, algunos activistas decían a los que estaban en exilio, que les decían que si volvían irían a la cárcel. Entonces, es muy complicado, Entonces, es que los estados deben tomar iniciativas y que GAMAC, en particular el grupo GAMAC África, tome disposiciones rigurosas para que una educación tenga lugar con los dirigentes, que todo el mundo beneficie de una educación para que en el futuro haya un comportamiento conforme a la paz en nuestras sociedades. Bueno,
esto es algo que se puede desarrollar, pero ahora no tengo tiempo de profundizar esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya no nos queda más tiempo. Entonces, no voy a tratar de resumir esta discusión muy rica. Voy simplemente a resaltar unas palabras: educación formal e informal. 2, inclusión. Inclusión de todos los participantes, de las partes interesadas para llegar a un enfoque holístico. 3, diálogo, en particular haciendo participar el sector privado y las compañías de tecnología. Y 4, y final, apoyo y comunicación con todos los que están promoviendo iniciativas importantes de las Naciones Unidas, lógicamente UNESCO también, que cuenta para la educación, como se ya mencionó, y lógicamente todas las otras organizaciones pertinentes a nivel mundial y local. Entonces, vamos a continuar esta conversación a través de actividades en línea y discusiones en 2021, previendo nuestra reunión de noviembre de GAMAC. Para los que están interesados en continuar la conversación y compartir las buenas prácticas, les pedimos, por favor, lleguen el formulario que está en el enlace del chat para que el apoyo GAMAC pueda ser parte sean parte de la plataforma MyGAMAC. Y quédense en línea porque vamos a mirar las partes importantes de esta discusión, como fueron capturadas por Zulma Patarroyo, nuestra grabadora gráfica. Entonces, por favor, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas por haber compartido sus reflexiones importantes. Gracias a los miembros del público quienes nos han acompañado y que han compartido con nosotros sus preguntas y comentarios. Muchas gracias a los miembros distinguidos del público que han intervenido. Gracias a todos y adiós. Y muy buenas fiestas a todos. Yes, hello everyone. Sí, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por este increíble diálogo y compartir. Yo voy a compartir mi pantalla con ustedes y voy a ajustar el tiempo. Esto siempre es una obra en progreso, así que voy a darle tiempo para que todos nosotros So I will add some of the yo final. voy a agregar algunos de los comentarios e información y las declaraciones que fueron compartidas. Y también voy a compartir la grabación con ustedes para contribuir, ayudar y contribuir a esta importante conversación. Y se lo mando de vuelta a Silvia. Y muchas gracias por este registro gráfico tan interesante.
Y ahora, muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Hasta la próxima.